Vamos a seguir escudriñando, observando y descubriendo realmente cuál es el evangelio verdadero que a Jesús le interesa, el que Jesús dejó. Y obviamente yo creo, por convicción y por lo que he estudiado, que el verdadero evangelio de Jesús es el que nos dejó escrito en la palabra, es lo que nos dejó en la Biblia, porque la Biblia es escrito, sí, está impreso en papel, pero es la voz misma de Dios la que nos deja ahí, así como lo dejó en las tablas primeramente o inicialmente, y después a través de la Biblia, porque Él permitió que la Biblia se hiciera, se tradujera, y por lo tanto esa es la voz de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere que hagamos. Entonces vamos a observar quién es el que podría estar equivocado, porque la Biblia misma nos enseña cuál es el verdadero evangelio y quién es el que puede estar equivocado. Entonces, ¿se acuerdan que los fariseos tenían mucho miedo de que los discípulos enseñaran la palabra de Dios? ¿Se acuerdan que los querían callar siempre? Y así mismo pasa ahora, nos quieren callar, no quieren que trascienda la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los incomoda, porque les afecta en lo económico, porque les afecta en muchas cosas, en fin. ¿Qué diría el que vende vino si Dios dice que no seamos borrachos o que no exageremos en la tomadera? Pues se va a enojar porque va a decir, híjole, esos que me compran a diario ya no me van a comprar. Entonces, hay mucha oposición a esto, hay mucha oposición, otros por pena, otros porque qué dirá mi hermano, qué dirá mi amigo, qué dirá mi amiga, qué dirá mi pareja o qué dirá mi familia entera. Pues que digan lo que digan, tu familia, tus amigos, tus primos, tus parientes no te van a salvar. En cambio, si tú haces caso y tienes humildad y eres valiente para oír y escudriñar la verdad, entonces sí vas a llegar lejos, porque entonces eres un guerrero, eres un valiente y no un cobarde, porque un cobarde es todo aquel que se deja intimidar por el qué dirán, por el qué dirán, y es que qué dirá aquel, qué dirá aquella, ay, 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 ay. Nosotros con quien debemos quedar bien es con Dios, no con aquel ni con aquella. Solamente con Dios debemos quedar y a Él debemos seguir y a Él debemos obedecer. Entonces, cuando Pedro, cuando Juan, cuando todos los apóstoles querían hablar, se acercaban los fariseos celosos, envidiosos, y les decían que no predicaran el Evangelio. Les ordenaban prácticamente que no obedecieran a Jesús y que obedecieran mejor lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque tenían celos de ellos y hasta los encarcelaron con tal de que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero ¿qué les contesta Pedro, hermanos? ¿Qué les contestó a todos esos fariseos mirándolos y sin miedo? En Hechos 5:29 vamos a ver qué le contesta Pedro y los apóstoles a todos esos fariseos miedosos y celosos y envidiosos. Hechos 5:29 dice Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tú verdaderamente quieres agradar a Dios, pues tienes que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Es más, a los hombres relacionado a que no hablen de Dios, a ellos ni les hagas caso, ni los obedezcas. ¿Por qué? Porque Pedro, a través de la palabra, es Dios mismo quien nos dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque los hombres no te van a dar la vida eterna, los hombres no te van a bendecir, los hombres no te van a ayudar. El que te va a ayudar y te va a bendecir y te va a llevar a la vida eterna es Jesucristo. Entonces, para esto vamos a ir también al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Y dice Pablo, aquí Pablo también se maravilla de que, ¿cómo es posible
que ya estén llevando otro evangelio cuando el verdadero evangelio ya lo dejó escrito Dios a través de su palabra, y también Dios a través de Pablo, que lo usó, dejó el evangelio verdadero, y ese evangelio verdadero es el que está en la Biblia. A él obedezcamos. Y entonces aquí en el 6 dice Pablo, Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oigan nada más, en aquel tiempo los falsos maestros estaban introduciendo nuevamente que vivieran bajo la ley y no bajo la gracia, porque ya no, después de Cristo ya no se vivía bajo la ley, bajo que ojo por ojo, diente por diente, no, ahora se vivía bajo la gracia, bajo el amor. Es decir, ahora tú voluntariamente y por amor tenías que agradar a Dios, tenías que hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos metían otra vez que hay que circuncidarse, que hay que contradecir lo que hacíamos, digamos, Pablo y los apóstoles, y querían a fuerzas que se siguiera siguiendo los mandatos que Moisés les había dejado. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Circuncidaba, y ya de esa manera se convertían en verdaderos hijos de Dios. Pero después viene Cristo, y ahora solamente a través del sacrificio de Jesús y a través de su preciosa sangre y a través de la fe y el Espíritu Santo, era quienes nos hacían hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ahora se recibe a Jesús en nuestro corazón, y ahora eso nos lleva a la vida eterna si nosotros creemos. Ahora en la actualidad te quieren enseñar otras enseñanzas, como la adoración a otros dioses, como la adoración a los ídolos. En el catolicismo adoran muchos ídolos, y eso no es lo que Dios pide. Eso no lo dejó escrito Jesús. Jesús no dejó escrito que adoremos ídolos, imágenes, que en un pueblito, que la fiesta de tal santito, que la fiesta de San Antonio, que la fiesta del patrón de patrones, San Miguel Arcángel, y más, y esto, y más, y más, y más. Eso no lo dice Dios. Ahora los santeros te piden que adores a la muerte. Ese es otro evangelio de muerte, de muerteros. Otros también que adoren a Malverde. Imagínate, todos esos santos que tienes que adorar le están robando la deidad a Cristo, le están robando la atención a Jesús. Por eso Jesús dice que es un Dios celoso, porque Él no quiere que tú adores a otro, ni que nadie más te quite la atención ni tu vista de Jesús. Acuérdate que cuando Pedro iba caminando en el mar, iba mirando a Jesús, y cuando miró a lo profundo de la mar y las grandes olas, él se empezó a hundir. Y así te estás hundiendo tú por estar dejando de mirar a Jesús y ver esas cosas. Ahora no se digan esos que adoran ídolos como la Santa Muerte o otros ídolos, pues están yendo a un fondo, a un abismo, porque están dejando de mirar al que da la vida eterna, a Jesucristo. En Él solamente debemos poner nuestro mirar, y en Él debemos pensar que vamos a llegar lejos. Sin Él nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar abajo. Y en Gálatas 1:7 dice Pablo: no que haya otro, se refiere a otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, porque ya lo están llevando de otra manera, ya no están haciéndolo a la manera de Dios. Dios pide: no hagas esto, pues no lo hagas. No te hagas como los fariseos, llenos de muchas y miles de tradiciones, y olvidaban la verdad del mensaje, olvidaban los mandamientos de Dios, se olvidaban del amor al prójimo, se olvidaban de muchas cosas para seguir sus tradiciones. Así es ahora en el catolicismo. Entonces, dice en el 1:8, dice: mas si aún nosotros, oigan nomás lo que está diciendo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esto? Que si
aún nosotros, si yo mismo como embajador de Jesucristo te invito a otro evangelio diferente del que no dice la Biblia, entonces no me hagan caso. Y si un mismo ángel viene del cielo invitándote a llevar otro evangelio diferente a lo que dice la palabra de Dios, tampoco le hagas caso. Antes, si tú le haces caso, dice la palabra de Dios que sea anatema, es decir, que seas maldito. Y también el que te enseña un evangelio diferente al que está en la Biblia, no al que enseña la tradición católica, no al que te enseñan en la Santa Muerte, no los que son diabólicos o brujos, no, Señor. Únicamente debemos seguir haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, por eso dice, anunciando, los que anuncian otro evangelio sean anatemas. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero ya está en la Biblia. Y en Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, te vuelve a decir, sea maldito. O sea, tú no puedes adorar imágenes ni ídolos, ni seguir las tradiciones ni los cuentos que te dicen en otras iglesias. Tú únicamente debes de hacer la voluntad de Dios, es decir, tú te debes de apegar a lo que dice la Biblia y a lo que dice Dios a través de su palabra. Eso debemos seguir, eso debemos hacer, no cuestionar de irnos para acá, izquierda o derecha. No, Señor, tenemos que irnos por la derechita. Y lo derechito es la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Él nos enseña que no debemos adorar otras cosas, porque para Él eso es una cosa horrible. Y vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica. Ha incorporado a su doctrina y a su práctica elementos que no se encuentran en la Biblia, tales como la veneración a los santos y también a la Virgen María. También hablan del purgatorio, hablan del limbo, y eso no está en la Biblia, mis amados. Y también hablan de la confirmación en los niños, la penitencia y la extrema unción. Además, la Iglesia Católica defiende la autoridad de la tradición apostólica y romana como fuente de revelación junto con la Biblia, y sostiene que el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos, ellos dicen que son los intérpretes autorizados de la Biblia, de las Escrituras, cuando eso es falso, hermanos, ya que cualquier persona puede leer e interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la Biblia se oculte a nadie. Dios, al contrario, Dios quiere que la Biblia la leamos todos para que todos sepamos y conozcamos la verdad. Y Él, como ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. También ha autorizado la veneración y adoración de los santos y de la Virgen María, y los pone como mediadores, como intercesores ante Dios, lo cual es una gran mentira, ya que no se encuentra en la Biblia ningún texto que diga que a través de un santo o de una imagen o de María nosotros somos guiados a Dios, para nada, ya que el único intercesor entre Dios y el hombre, entre tú y Dios, es Jesús. Y esto lo vamos a ver en primera de Timoteo 2:5, y ahí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué óvole? Aquí lo dice la palabra de Dios, y esto lo digo porque yo soy un embajador de Dios aquí en la tierra. Los hombres también a mí me han querido callar y me dicen que no hable así, que no hable de Dios, pero yo a Él, es decir, a Dios debo obedecer y no a los hombres. Y vea por qué se los estoy diciendo, Gálatas 1:10, y con este cierro mi mensaje. Dice Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, yo no puedo hacer lo que me diga el hombre que haga. Yo no puedo predicar lo que el hombre me diga que predique. Yo voy a predicar lo que Dios me ponga en mi corazón. Yo voy a hablar de un tema que Dios me haga sentir en paz. Yo voy a decir la verdad del Evangelio.
yo no te voy a alcahuetear tu pecado, yo no te voy a alcahuetear tu religión, yo no te voy a alcahuetear que adores ídolos, no, porque Apocalipsis 21:8 te lo dice claramente, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Entonces, al contrario, te van a mandar al lago de fuego ardiente, porque el único que debemos adorar y postrarnos es a Dios, ni siquiera ante un ángel. Y te vuelvo a recordar, un ángel enseñó el evangelio a Pablo, y Pablo, a Juan, y Juan se quiso postrar delante del ángel, y el ángel le dice, ey, levántate, yo no soy Dios, yo soy igual que tú y que todos tus consiervos, a Dios únicamente debemos adorar. Así se lo dijo el ángel a Juan, y así te lo digo yo, únicamente a Jesús es que tú debes adorar, a nadie más. Mi hermano, mi hermana, ojalá te sea de bendición este tema y que aprendas la palabra verdadera del Evangelio y de Dios, y que Dios te bendiga y te ayude en todas tus necesidades. Nos vemos en un próximo